En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Estamos en el cuarto domingo del tiempo litúrgico ordinario. Hoy, para nuestra reflexión, tenemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Como dijimos el domingo pasado, el contexto general nos ubica en el ministerio del Señor Jesús en Galilea, el cual comenzó con su predicación del Evangelio de Dios. Y unida a esta predicación, el evangelista Marcos nos mostró la llamada de los primeros 4 discípulos en la orilla del lago de Galilea. En el contexto específico del pasaje del Evangelio de hoy, estamos en un relato que los estudiosos de la Biblia han querido llamar la jornada o el día en Cafarnaúm, porque el inicio de su ministerio lo realiza en este lugar el Señor Jesús. Hoy, entonces, el autor sagrado nos indica que el Señor Jesús entró con sus discípulos a Cafarnaúm, precisamente un pueblo que se ubica a la orilla del lago de Galilea. Y es interesante que el pasaje del Evangelio nos dice, entraron en Cafarnaúm y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Quiere decir, a mi punto de vista, que pasó tiempo entre la llamada de los discípulos y este momento de entrar a la sinagoga a enseñar. Es decir, no se sabe cuántos días pudieron pasar de un evento a otro, quizá un día, quizá 2 días, quizá más, pero cabe señalar que primero los discípulos estuvieron con él, tuvieron la oportunidad de conocerlo más, de escucharlo, de compartir con él la vida, y después sucede que el Señor Jesús, en día sábado, va al lugar, a la sinagoga, donde se enseñaba públicamente. Es sábado, dice el evangelista. Para el israelita devoto, cumplidor de la ley, el sábado representaba y representa el tiempo sagrado, el tiempo del encuentro de Dios en la vida del hombre. Encuentro siempre orientado hacia la liberación de la esclavitud y del pecado, hacia el momento de la Pascua. Y es precisamente en sábado, en la sinagoga, donde el Señor Jesús enseña con autoridad y realiza un exorcismo a un hombre que era poseído por un espíritu impuro. Aquí 2 elementos para destacar. El primero tiene que ver con la forma como hablaba el Señor Jesús, con la manera en cómo se presentaba delante de la gente en la sinagoga. Es interesante solo un detalle. Si el Señor Jesús no era un rabino, digamos, de escuela, un rabino público, nos podemos preguntar, ¿cómo es que podía hablar en la sinagoga? Entre los judíos existía algo que se podía llamar hospitalidad de la palabra, donde se invitaba a hablar a aquellos que venían de afuera, que solamente estaban de paso en un pueblo y que asistían los sábados a la sinagoga. Esto con la esperanza de que posiblemente les traían una palabra de parte de Dios. Lo que evidentemente no sabían en esa sinagoga de Cafarnaúm era que Dios mismo había llegado a ellos para hablarles. La gente entonces, a la vez que identificaba que hablaba con autoridad, lo comparaba con los escribas. Compararlo con los escribas significa que el contenido de las palabras del Señor Jesús era diferente. Es decir, sus palabras evocaban una novedad, un nuevo entusiasmo, un nuevo modo de ver la vida, una manera distinta de concebir a Dios y lo que había revelado a lo largo y ancho de la historia del pueblo de Israel. Y ciertamente podemos ver la diferencia. La novedad del Evangelio, de la buena noticia, es la persona del Señor Jesús. La misma voz de Dios en la persona del Hijo que viene a enseñar con la autoridad del Padre.
Y esto, mis hermanos y mis hermanas, para sus oyentes en la sinagoga, significaba que ya no era posible voltear atrás para buscar en los profetas del Antiguo Testamento la salvación. Entendían que no era posible voltear a los alrededores para buscar a otros que les ofrecieran el perdón y la paz, o un camino de conversión sincero como lo había ofrecido Juan el Bautista. Ahora, esos que en la sinagoga de Cafarnaúm escuchaban, podían dirigir su mirada y sobre todo sus oídos para estar atentos a lo que el Señor Jesús les enseñaba y les indicaba, porque solo en Él podían encontrar la salvación. De igual manera sucede con nosotros. La centralidad de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra iglesia, es la persona del Señor Jesús. Por otro lado, mis hermanos y mis hermanas, el hecho del exorcismo. No olvidemos que nos encontramos en la sinagoga, nos encontramos en el lugar sagrado, y allí, en ese lugar, se encontraba un hombre necesitado de ser liberado, de ser sanado, de ser salvado. Seguramente podemos pensar, aunque el pasaje del Evangelio no lo dice, que este hombre participaba activamente a la oración comunitaria y era presente en la liturgia que se desarrollaba. Repetimos, el pasaje del Evangelio no lo dice. O quizá, podemos presumir, solo estaba de cuerpo presente en algún lugar apartado de la sinagoga. Como muchas veces, hagamos la analogía, como muchas veces nosotros podemos estar en misa, más cuando asistimos solo por compromiso, por cumplir un precepto más, o cuando asistimos solo por una cierta tradición. Es que así me enseñaron de chiquito, solemos decir. Pero estando allí en la Eucaristía, en lo más sagrado que tenemos como cristianos, nuestra participación al culto divino muchas veces es mecánica, repitiendo como loros las respuestas que hemos de decir, pero sin profundizar en su significado. Imagínense cuántas veces en el Salmo nos hemos equivocado, o no lo hemos repetido, o no lo hemos dicho. Y ciertamente sin tener verdaderamente una experiencia de fe que pueda sanar nuestro interior, que pueda ayudarnos a ser diferentes y a vivir la salvación del reino de Dios en nuestras vidas. Pero bueno, pensemos pues en este hombre que supo reconocer al Señor Jesús como el Santo de Dios. Este hombre seguramente tenía su vida, su historia, posiblemente una familia, pero lo más importante es que era un hombre sufriente, un hombre atormentado, una persona necesitada de ser liberada. Entonces este hombre comienza a gritar. El espíritu inmundo que lo poseía reconoce que el Señor Jesús es el Santo de Dios. Seguramente este hombre no lo hubiera reconocido, o quizá no lo reconoció. Fue en cambio la entidad maligna quien reconoce quién está delante de él. Pensemos un momento en esta diferencia. Es interesante pensar que el mal reconoce a quién es el sumo bien, el todo bien, el total bien. No es tanto cuanto el hombre que lo reconoce. Y por tanto sus preguntas tienen sentido. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Tenemos. En plural significa que el espíritu impuro se considera parte de una legión, pero también que la misión del Señor Jesús consiste fundamentalmente en eso, en liberar a la humanidad de la alienación de cualquier espíritu impuro, de cualquier tipo de posesión. ¿Qué tenemos que ver contigo? Significa que el mal no se mezcla con el bien. Significa los lados opuestos de la batalla.
Significa que no puede haber amistad entre el maligno y Dios, entre el pecado y el vicio, con la gracia y la virtud. Y repito, en medio de todo esto lo reconoce y dice: sé quién eres, el Santo de Dios. El Espíritu inmundo reconoce con estas palabras que el Señor Jesús es el consagrado por excelencia. Lo reconoce no solo unido íntimamente a Dios, sino que lo ve como Dios mismo. Este espíritu de impureza es capaz de ver a Dios y por medio de la boca de ese hombre decía la verdad sobre Jesús, pero no creyó en él, no se adhirió a su persona. Por eso, saber cosas sobre el Señor Jesús no siempre es garantía de fe. Podemos aprender de memoria todos los versículos de la Biblia, podemos aprender de memoria todo lo que dicen los concilios, podemos aprender de memoria toda la vida de Jesús, pero no siempre es garantía de una verdadera fe, de una obediencia a Dios, de vivir en la iglesia de Cristo. Y como no es garantía de fe, de que se cree en Él, de que se acepta su enseñanza, por lo tanto, no se va por el camino del bien. Nuestros actos morales o nuestra vida moral muchas veces no está unida a esa fe que decimos creer. En este momento, entonces, mis hermanos y mis hermanas, es cuando nos damos cuenta de que las únicas palabras dichas por el Señor Jesús en el pasaje del Evangelio de hoy es literalmente una reprensión, un regaño. Y más allá de esto, es una orden, un mandato. Cállate y sal de él. Significa que el Señor Jesús quiere poner orden en aquella persona, quiere devolver las cosas a su lugar, quiere que aquel hombre sea liberado para que fuera de nuevo él mismo, que hablara por sí mismo y en ese sentido devolverle la vida que le pertenece. Porque su vida debía de ser de él y no de ningún espíritu maligno. Pero también significa que la victoria sobre el espíritu del mal pasa necesariamente por la capacidad de silenciar su voz, es decir, por la libertad de la seducción de su lenguaje persuasivo y por la disposición a cortar de raíz las sugerencias de sus tentaciones, ya sea que resuenan en las palabras humanas de ambiente externo, de todo aquello que hay a nuestro alrededor, ya sea que resuenan directamente en los procesos internos de nuestro pensamiento. Es decir, también nosotros tenemos la capacidad, como bautizados, de decir cállate. En otras palabras, el Señor Jesús no cae en las palabras lisonjeras, aduladoras del espíritu del mal. No quiere entrar en diálogo con el mal. Es lo que muchas veces el Papa Francisco nos enseña. Con el mal, con el maligno, con las tentaciones, no se dialoga. Y por lo tanto hemos de ser capaces de decir también, cállate y sal de aquí, vete. Entonces nos cuenta el pasaje del Evangelio de hoy que el espíritu impuro salió de ese hombre, pero no sin antes expresando un dolor en esta liberación, que es como el dolor del parto, porque si no se pasa por él, no se crece hacia la libertad, no se tiene un nacimiento o un nuevo nacimiento, una nueva vida. El espíritu pues sale del hombre desgarrándolo. El espíritu que lo tenía poseído se va, pero no se va sin atormentar a su víctima, y por eso trae consigo una especie de sufrimiento que es normal. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, quien cae bajo el poder de Satanás a causa del pecado, a causa de algún vicio, debe saber que su liberación pasará por el sufrimiento, porque el maligno tortura a su presa antes de dejarla ir. Nos pasa en la vida cotidiana cuando decimos que no a una tentación,
Hay en nuestro corazón algo que sufre, algo que siente dolor. La liberación, pues, del poder de Satanás siempre se produce así. Por un lado, la autoridad de Cristo, sin la cual nadie puede escapar al poder de las tinieblas. Solo con el poder de Cristo podemos escapar de nuestras tentaciones. Por el otro, el combate personal contra el espíritu del mal, es decir, una vida de ascetismo, de renuncia enérgica, de confianza sobre todo incondicional en la misericordia divina, que siempre nos perdona, que está dispuesta a acompañarnos en este proceso de liberación. Esencialmente, pues, el mandato del Señor Jesús, que exige al diablo abandonar su presa, necesita siempre un tributo de sufrimiento por nuestra parte, necesario para la liberación, que nos duela, que ese decir no al mal, al mundo, a la carne, nos duela verdaderamente, nos desgarra. ¿Por qué? Porque estamos renunciando a algo para obtener el bien. En fin, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí la reflexión del pasaje del Evangelio de hoy. Dejaré los últimos versículos para su reflexión personal. Solo pregúntense que de frente a la acción salvífica y liberadora del Señor Jesús, ¿cuál es la respuesta que darían o que están dando? ¿Se quedan estupefactos como la gente de la sinagoga? Ellos, con su incredulidad, se preguntaban, ¿qué es esto? Y ciertamente afirmaban una enseñanza nueva con potestad, con poder, que manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. En el fondo, mis hermanos y mis hermanas, toda esta gente no habían entendido que el poder de la palabra y de la doctrina del Señor Jesús es una fuerza de liberación para aquellos que la acogen y la aceptan con fe. Reflexionemos pues sobre nuestra fe, sobre cómo nos relacionamos con el Señor Jesús, sobre cómo de su mano combatimos el mal que hacemos y que muchas veces no queremos y que nos inunda en nuestras vidas, sobre cómo el pasaje del Evangelio de hoy nos ayuda a seguir aceptando el señorío de Jesús en nuestra vida. Pongamos pues en práctica, mis hermanos y mis hermanas, lo que hoy hemos escuchado. Hasta aquí la reflexión del Evangelio. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.